La encarcelación de Samael Aun Weor, by Quetzal, la gnosis develada, ampliado por la Cuarta Cámara. El psicópata de Gómez jugaba con la vida de los enfermos. De forma descarada, se autoproclamó doctor, y así prescribía tratamientos herbolarios completamente ineficaces. En otras ocasiones, llegaba a recomendar terapias sumamente peligrosas para la salud, como la ingestión de estiércol animal que en instantes develaremos. En su mensaje de Navidad 1969 a 70, Gómez ya se declaraba doctor, supuestamente en una vida pasada en el antiguo Egipto. Ya ejercía, que fui médico y sacerdote a la vez. Eso es algo que jamás podré negar. Diariamente viajaba en mi camello llevando muchos remedios para mis enfermos, noble misión de Galeno. Pero qué doctorcito tan noble y sacrificado. Y en su libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, el humilde de Gómez se consideraba a sí mismo como un terrible médico gnóstico que maneja la vida. Dijo, con las fórmulas exactas de esa arcaica sabiduría médica, se pueden curar todas las enfermedades, aún las llamadas incurables. La lepra, la sífilis, y el cáncer, resultan ser insignificantes, como juegos de niños, ante el terrible poder del médico gnóstico, que maneja la vida. Lamentablemente no existe ningún gnóstico que pueda curar el cáncer. Hasta el mismo Samael murió de cáncer al estómago, por úlceras no tratadas. Y no solo eso, nos cuenta el fantasioso de Gómez en el mismo libro, que podía ser capaz de lograr milagrosas curaciones a distancia, manejando los elementales de la naturaleza para curar a los enfermos. Dijo, él, Mama, Cunchevito Muya, me enseñó a curar enfermos a larga distancia, por medio del poderoso elemental del guarumo. O sea que el doctorcito Gómez tenía superpoderes de sanación a distancia. ¡Wow! Pero en el libro Litelantes, la gran estrella del dragón de Don Alfredo Dos Amantes, Litelantes lo describe a Samael un poco diferente. Lo describe como un curandero, que iba deambulando en busca de necesitados de su auxilio. En el capítulo 2, dijo, su familia se enteró que había un señor que curaba casos desesperados, por lo que le pidieron a Arnolda que fuera a buscarlo como último remedio, pues según esto su hermana podía morir esa misma noche o a la mañana del siguiente día. La joven Arnolda logró encontrar al curandero, quien por cierto parecía un albañil. Barbón, avejentado, desaliñado, según nos comentaba la maestra. ¿De dónde podría haber aprendido Gómez estas artes? Aseguraba él, que fue en la selva de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los indios y brujos arhuacos con quienes aprendió muchas de las fórmulas y remedios que luego publicaría en sus libros. Pero, si Gómez recordaba la vida pasada de noble galeno en Egipto, ¿para qué tuvo que investigar el oficio de la curación en la selva colombiana? No era que recordaba con exactitud todas sus vidas pasadas, preguntas que nadie sabe responder. Ahora hablaremos de su encarcelación. El 14 de marzo de 1952, Víctor Manuel Gómez fue llevado a la cárcel municipal de Ciénaga, según él, de forma injusta. Sostiene Gómez en su obra, Apuntes secretos de un gurú, que le encerraron en la cárcel por el gravísimo delito de curar enfermos. Sin embargo, curar enfermos no era un delito en Colombia. El delito era ejercer la medicina, sin el título que acreditase una formación y unos conocimientos apropiados. Veamos, el Congreso de Colombia había aprobado en 1929 la Ley 35, que reglamentaba el ejercicio de la profesión de la medicina en Colombia. Para los efectos legales, se entiende por ejercicio de la medicina, diagnosticar, instituir tratamientos, prescribir drogas, o verificar operaciones quirúrgicas, para cualquier enfermedad, dolor, daño, accidente o deformidad física, y se refuta como médico al individuo que ejerza profesionalmente cualquiera de tales actos, siempre que posea el título que acredite su idoneidad. Posteriormente, por medio de la Ley 67 de 1935, solamente estaban autorizados a ejercer la profesión de médico aquellos que hubieran realizado estudios y obtenido el título de doctor en medicina y cirugía en alguna facultad oficialmente reconocida. Hasta aquel entonces, la infracción del reglamento conllevaba únicamente una sanción económica, pero a partir de la legislación de 1935 también conllevaba la pena de prisión si el individuo era reincidente. Artículo 13. Toda persona que ejerza la medicina o la cirugía en el territorio de la República, sin sujeción a los preceptos establecidos por esta ley, incurrirá en una multa de 100 pesos por la primera vez, y de 500 pesos por la segunda. Las demás reincidencias serán sancionadas con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Es decir, por aquellos años en Colombia, no era delito la curación de enfermos, sino el ejercicio de la profesión médica sin la debida titulación. En el caso de Gómez, esta circunstancia estaba además agravada por el empleo de remedios, cuyos preparados incluían ciertas sustancias potencialmente peligrosas para la salud que pueden ocasionar infecciones bacterianas, como la siguiente. Del libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. Hemorragia uterina. Provéase de 3 fragmentos de estiércol de burro, acabados de excretar, envuélvalos en un trapo y póngalos a hervir en una vasija con agua, bátase bien para que el estiércol quede disuelto, luego se cuela y se da a la enferma un pocillo cada 5 minutos, hasta cortar la hemorragia.
Esta es una de varias recetas altamente tóxicas del Dr. Samael. En la mierda, encontramos una cantidad de bacterias, esporas, parásitos, huevos de parásitos, toxinas químicas, que significan un riesgo para la salud. Así que Gómez no solamente violaba las normas sobre el ejercicio de la medicina, sino que podía agravar la salud de sus enfermos aún más. El intrusismo profesional, junto con sus arriesgados remedios basados en su ignorancia médica, motivó a los médicos a perseguirle y denunciarle frente a las autoridades colombianas. Este hecho es corroborado por el secretario de Arnolda Litelantes. Dos amantes en Litelantes, la estrella del dragón, escribió: sufrió el maestro persecuciones de parte de algunos fanáticos religiosos, así como de médicos que se molestaron sobremanera por sus curaciones milagrosas y por la difusión de su obra, Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. En verdad que varias veces intentaron matarlo, todo mundo se quiso aprovechar, pero como tenía la poderosa ayuda de los maestros de la Blanca Hermandad, a quienes confiesa obedecer a lo largo y ancho de toda su obra, el maestro Samael siempre lograba evadirlos. El hecho es que llegó a conocer prisión por divulgar su enseñanza y fue procesado a instancia de algunos médicos. Por lo tanto, Gómez no entró a la cárcel por curar a los enfermos, sino por incurrir en un delito penado con cárcel, y por prescribir sustancias que atentaban contra la salud pública. Quizás, fue debido a raíz de ese episodio que creció desmedidamente su animadversión contra el estamento médico, a quienes denominaba como tontos, anticristos, verdugos, o tenebrosos. Samael Aumbeor, en Apuntes Secretos de un Gurú, escribió: yo había pensado permanecer en Ciénaga por tiempo indefinido, pero me es imposible. Estos verdugos de la ciencia oficial, estos tenebrosos, no me dejan en paz, me odian de muerte por haber escrito El matrimonio perfecto y La revolución de Bell, y andan buscando la manera de causarme daño. El peor delito de que me acusan es cumplir con la sabiduría del Evangelio, curar a los enfermos. Los médicos oficiales están en guerra contra mí. El venerable maestro Cuichines cuenta en su libro Historia de la Gnosis lo siguiente: visitó el maestro todas las naciones de Centroamérica, hasta llegar a México. Allá encontró estancia en la ciudad de Toluca, y allí fue perseguido por un discípulo que viajó con él, como secretario desde Colombia. Ese discípulo se le volvió en contra, y denunció al maestro ante las autoridades de Toluca, como si se tratara de un maniático, de un yerbatero e irresponsable corrompido. Es muy interesante este relato, porque a tempranas horas en la formación del movimiento gnóstico, se demuestra que aún, las personas cercanas a Gómez, ya se daban cuenta de la insoportable corrupción y locura de su pseudo maestro. Todos esos gnósticos que se creen médicos, por dar consultas basadas en los escritos de Samael, deberían ir a la cárcel, por poner en riesgo la vida de las demás personas. Es triste ver gente en los últimos estadios de la enfermedad, llegar al hospital tarde, por haberse estado tratando con remedios naturales, y fallecer. Lo irónico es que los familiares creen que los culpables son los médicos, y luego creen que la gente que va a los hospitales, muere. Gracias por ver este video, nos interesa mucho tu opinión, regálanos tu like.